El otro capital que va a considerar Pierre Bourdieu es el capital simbólico. El capital simbólico puede ser comprendido como un cuarto tipo de capital junto al capital social, económico y cultural. Pero fundamentalmente es el capital que, de tenerlo la gente, sube el valor de los otros tres tipos de capital. De alguna manera es una forma de capital cultural importante, porque lo que se opera a través de tener ese capital simbólico es el reconocimiento de los otros que el resto de los capitales se los tiene en buena ley. De alguna manera se es obedecido, se es creído, se es legitimado ante los ojos de los otros. Sobre todo porque los otros reconocen ese capital simbólico y reconocen que sus otros capitales son auténticos. Para darnos una idea, nosotros podríamos pensar en conversaciones cotidianas, en dichos populares, en frases, en conversaciones, como a veces en chismes se reconocen esos tipos de capital, que se podrían reconocer, por ejemplo, en un pastor, en un empresario o en un comerciante. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que de alguna persona es millonaria y tiene mucha plata porque trabajó toda su vida y que es platita bien ganada y que cumplió con sus impuestos. Sí, también cumplió con sus impuestos, que no tiene cuentas en el extranjero, que paga bien a sus empleados. En ese caso se merece ser millonario. O que hizo alguna innovación en el orden de las nuevas tecnologías y esa rentabilidad le corresponde y por lo tanto corresponde ser millonario. En este caso, ese reconocimiento que vulgarmente se puede hacer en esa conversación es un reconocimiento de capital simbólico a su capital económico, el hecho de que sea millonario y tenga fábricas, empresas, tecnología, etc. y muchos asalariados a su cargo. Pero a veces puede ser un reconocimiento a ciertas habilidades o especies de capital cultural, como en una conversación entre feligreses. Alguien podría decir que el pastor o el cura merece tener tales concurrencias a misa o a las reuniones, a las asambleas correspondientes, porque es muy elocuente, porque sabe mucho, porque es un gran orador, tiene una gran retórica, y por otra parte podemos destacar ciertos capitales que son en los campos religiosos importantes, como es piadoso y ayuda a los demás. En ese caso, todo ese capital cultural le es reconocido por esas habilidades, fundamentalmente en lo que puede ser la conversación entre los que son parte de su conjunto de feligreses. En cierta manera, es legitimado ante los ojos de los demás. Y finalmente, un comerciante, alguien podría pensar que ha tenido un gran capital social y que tiene muchos clientes y muchas redes clientelares en distintas partes y que ha trascendido, por ejemplo, con sus productos y servicios las fronteras nacionales, porque lo que ofrece es de mucha calidad y a muy buen precio. En ese caso, esa conversación estaría legitimando el crecimiento de esa red social de clientes y, por supuesto, también de su capital económico. Estas serían tres conversaciones en donde vemos que de alguna manera ese capital simbólico funciona casi como un capital de envoltorio a cada uno de los otros capitales, dando ese reconocimiento o legitimidad. Por eso es de alguna manera el capital triunfante, el que le da brillo a los demás y el que le da ese reconocimiento que es tan importante. Los agentes en realidad lo que hacen es luchar por ese capital simbólico y tratando de monopolizarlo, porque lo que ejercen es una fuerza o violencia simbólica de manera de hacerse reconocer por los demás y que se impongan sus maneras de ver el mundo, su perspectiva, su concepción de las relaciones sociales, su jerarquía de valores, lo que está bien, lo que está mal, lo que es ético, lo que no es ético, lo que es verdadero, lo que es falso. Entonces, de alguna manera, esa división cultural es lo que tratan de imponer estos agentes en esa lucha. Hay como una lucha en ese monopolio cultural o en esa batalla cultural.
y lo que logran es hacerse obedecer sin gasto aparente, que sí podría generar otras formas de fuerza, como directas o violencia física o coacción económica, a través del reconocimiento de este capital simbólico, ¿no es cierto? En esto es muy importante tener en cuenta. Pero vayamos a las peculiaridades del capital simbólico, ¿no? Un agente dominante suele constituirlo por la sola enunciación. Tiene la capacidad de hacer creer, hacer ver. Es decir, tienen posiciones expectantes en la sociedad, suelen tener los otros tipos de capitales y tienen esa capacidad como élite simbólica, es decir, de manejar el discurso y tener muchos sitios de emisión del discurso, llegar a mucha gente, y a la vez tiene esa capacidad para que sea interpretado ese discurso de determinada manera. Tiene la potencialidad de confirmar o cambiar en parte la visión del mundo, ¿sí? En esto es muy importante porque da pautas cognitivas o trabaja sobre la imaginación simbólica de las personas para plantear esta capacidad de dominar ese campo simbólico. Es mágico, dice Bourdieu, porque logras sin coacción económica, sin coacción física, de alguna manera imponerse, ¿sí? Es aceptarse. Acá hay ciertos elementos que tienen que ver con las corrientes ideológicas, corrientes teóricas marxistas, que plantean la cuestión de la ideología como forma de dominación y de aceptación de las relaciones sociales, de desigualdad entre las clases sociales. Entonces, en relación a lo que decíamos en las conversaciones que se dan vulgarmente, decimos que el agente dominante de poseerlo es reconocido en sus virtudes, pericias y habilidades, como por ejemplo el de ser honorable, pundonoroso, digno, respetable, prestigioso. Dijimos entonces que fundamentalmente lo que hay es un proceso de construcción simbólica, ¿no? Nosotros cuando hablamos de símbolos, hablamos de signos que representan objetos de la realidad y que le dan un cierto significado a esos objetos de la realidad que pueden estar o no ausentes, pero que ese signo los evoca. Y evoca ideas, sistemas de ideas, hace referencia a despertar sentimientos o emociones en las personas que lo captan y lo decodifican de alguna manera. Dos maderos cruzados rústicos no son dos maderos cruzados rústicos, sino que es la cruz de los cristianos, que tiene significados diversos y que dispara distintos sentimientos en los feligreses o en las personas que usan ese signo como significante importante en su vida. Ahora, ese signo fundamentalmente es convencional. Ha habido un trabajo cultural de aceptación de determinados significados relativamente de qué representan esos signos, que pueden ser palabras, que pueden ser gestos, que es la escritura también, y que pueden ser símbolos de determinadas características. Siempre hay una convención de por medio y lo que podemos pensar, tomando a Bourdieu, que la capacidad de imponer esas convenciones la tienen los agentes dominantes. De alguna manera no se refieren a objetos reales, sino a objetos mentales que tienen la capacidad de influir sobre otros sujetos, ¿sí? Lo cual es bastante importante. Nosotros vamos a ver dos entrevistas, una a Bourdieu y otra a García Linera, y en los dos casos van a mostrar cómo se ejerce esa fuerza simbólica o esa simbolización o esas operaciones de simbolización a través de la cultura, a través de largos periodos históricos, para crear una división social y una manera de ver o percibir la realidad del mundo entre los sujetos. En el caso de Bourdieu va a hacer referencia particularmente a la dominación masculina, ¿sí? Y van a ver ustedes que fundamentalmente él estudia la dominación masculina en sociedades arcaicas, en Argelia, y el papel que cumplía la mujer como objeto de tenencia de los hombres y que servía como medio para hacer alianzas o para mostrar el prestigio y riqueza de las familias o de los hombres
sobre todo en una sociedad patriarcal, eran objeto de alguna manera de intercambio. Ahora, eso que aparece en la sociedad arcaica aparece de manera más sutil o a veces de manera muy explícita en las sociedades modernas también. Pero les sirvió esos estudios donde esto se manifiesta, o esa visión quizás un tanto etnocéntrica que tuvo en su momento, para llevar esa misma visión etnocéntrica a Europa, a las sociedades más modernas, y ver también el rol de la mujer y cómo las palabras que se elegían, el mismo discurso, construía esas diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Y en el segundo caso, García Linera hace referencia particularmente a otro tipo de división que tiene que ver entre colonizados e imperialistas, ¿sí? Y cómo a través del discurso, de los gestos, de la vestimenta, de la percepción somática de las personas, ya se crea en las conversaciones cotidianas una diferencia. Entonces, ahí, más allá que dice, bueno, en América Latina, en América, fue un acto de conquista lo que hizo el imperio, eso se trascendió más allá de la independencia y la categorización de los grupos sociales que hizo el imperialismo siguió manteniéndose incluso por las élites criollas. Y eso se manifiesta de manera cultural, no necesariamente con el ejercicio de la fuerza simbólica. Y ahí es muy interesante, un poco al margen, es que habla de crear otro imaginario simbólico en relación a las potencias que tienen los pueblos originarios, que vamos a ver que buena parte de esto surgió a partir de la llegada del MAS a Bolivia. Recordemos que García Linera en ese momento dictaba seminarios de Bourdieu en la universidad, sobre Pierre Bourdieu, pero después se convierte en vicepresidente, ¿no? De alguna manera de cambiar esa estructura de ideas dominantes. Sur ce que vous appelez la domination masculine. Est-ce qu'il ne s'agit pas autant de la domination que tout homme, au sens sexué du terme, cherche à exercer sur un autre homme, que de la domination des hommes sur les femmes? Est-ce que ce n'est pas une double domination? Oui, oui. En réalité, pour penser ce genre de problème à la fois presque trivial que nous avons sous les yeux à longueur de temps et formidablement difficile, il faut changer très profondément je pense, les manières de penser. Bon, c'est-à-dire que les formes de domination les plus fondamentales, donc qu'il s'agisse de la domination culturelle, qu'il s'agisse de la domination d'une ethnie sur une autre, qu'il s'agisse, je sais pas, les blancs sur les noirs aux États-Unis, qu'il s'agisse de la domination des hommes sur les femmes, etc. Toutes ces dominations sont très difficiles à comprendre parce qu'elles s'exercent en quelque sorte deux fois. Elle s'exerce à travers des contraintes objectives. Bon, par exemple, pour l'Afrique du Sud, jusqu'à une époque récente et sans doute encore pour une grande part aujourd'hui, il y a des ségrégations, c'est-à-dire des interdits objectifs dans l'espace, des lieux séparés, des lieux sacrés dans lesquels certaines personnes n'ont pas le droit d'entrer, dont certaines personnes sont exclues, etc. Bon. Donc il y a des formes objectives. De même, encore aujourd'hui, il y a des professions où, sans que cela soit interdit, de fait, les femmes ne sont pas représentées, ne sont pas présentes, ou si elles sont présentes, c'est toujours dans des positions inférieures, dominées, etc. Bon. Alors, ça, c'est du côté objectif. Bon. Et puis, et c'est là ce qui est souvent oublié dans les analyses, je fais l'hypothèse que ces oppositions objectives, ces structures objectives, ces divisions objectives deviennent ce que j'appelle des principes de division. Des principes de vision du monde. C'est-à-dire, par exemple, la plupart des sociétés archaïques, moi j'ai beaucoup travaillé sur la société kabyle, sont organisées de manière, j'allais dire, maniaque, obsessionnelle, selon l'opposition masculin et féminin. Par exemple, la maison, c'est vrai d'ailleurs encore dans nos sociétés, la maison est un sous-espace féminin à l'intérieur du monde masculin. Il y a l'opposition maison, place publique, ou aujourd'hui maison, café. Alors, la place publique étant masculine, étant le lieu du discours, de la parole masculine, de la politique, etc. La maison étant le lieu de l'intimité, de la psychologie, de l'intériorité, de la biologie, de la reproduction, de la nature. Bon, c'est culture, nature, etc. Bon. Mais cette opposition-là
elle existe donc dans l'objectivité, mais elle existe aussi dans les structures mentales sous la forme de couples d'opposition, d'adjectifs. Bon, il faudrait prendre des milliers d'exemples. Et l'accord entre ces oppositions objectives et les principes de division subjective fait que tout paraît aller de soi, et des choses qui devraient surprendre ne surprennent pas. Par exemple, un exemple très simple, tout à fait présent dans nos sociétés, la logique de la vocation. On dit ah oui, cette fille, elle n'aime pas les mathématiques, ou bien ah non, c'est une fille, elle va pas aller à la Polytechnique. La logique de la vocation, qui est un des grands principes de l'élimination différentielle des garçons, des filles et des enfants de différentes origines, est un phénomène très mystérieux. Les éliminés s'éliminent. C'est-à-dire les filles, on ne les chasse pas de certaines disciplines. On ne leur dit pas qu'il faut faire de la psychologie plutôt que de la sociologie. Or, statistiquement, il y a beaucoup plus de filles en psychologie, l'âme, l'intime, la maison, hein, qu'en sociologie, la politique, l'agora, etc. Bon, alors, c'est quoi? C'est que inconsciemment, comme on dit, bon, les filles s'orientent vers ce pourquoi elles se sentent faites, elles pensent avoir la vocation, et elles pensent le faire librement. Elles pensent le faire librement, et inconsciemment, les mécanismes d'orientation, qui ne sont pas nécessairement des mécanismes opérés par des hommes, c'est des notes, c'est des sortes de choses, les poussent d'un côté ou de l'autre. Bon, et on a une espèce d'immense processus de triage qui s'appuie autant sur les structures subjectives que sur les structures objectives. Voilà. Et alors, ce principe, c'est ce que j'appelle l'habitus, voilà, c'est-à-dire, bon, c'est toujours difficile de donner en quelques mots une définition rigoureuse d'un concept complexe. Bon, disons que c'est un système de catégories, de perception, de pensée, d'action et d'appréciation. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que, devant la même situation, deux personnes vont voir différemment, vont construire la réalité différemment. L'un aura une préférence, l'autre une autre. Bon. Ces habitus sont le produit de l'incorporation, hein, on pourrait dire de la somatisation, pour employer un vocabulaire psychanalytique, de la somatisation de structures objectives. Bon, il y a la différence objective entre garçons et filles. Autrefois, c'était à l'école, il y a l'école des filles, l'école des garçons, etc. Bon, il y a la différence objective, et elle devient incorporée. Bon, autrement dit, les filles, dans le cas particulier, collaborent, mais pas consciemment, évidemment, à travers leur corps, à travers le fait, par exemple, qu'elles sont du côté du cosmétique, du côté de la beauté, de l'élégance. Dans la division du travail, là, toutes les enquêtes le montrent, les femmes ont la charge de l'intérieur. Bon, et c'est elles qui choisissent les décors, etc. Vous appelez la gestion des biens symboliques. La gestion des biens symboliques. Bon, alors que quand il faut arriver aux catégories les plus élevées dans l'espace social et plutôt au pôle intellectuel pour trouver des hommes qui choisissent leurs vêtements sans consulter leurs femmes. C'est vrai, un fait très bien. Les femmes ont une spécialisation du côté du goût, de l'esthétique. Bon, alors, et à travers, ça serait une longue démonstration, à travers cette sorte de spécialisation socialement constituée, bon, elles se produisent elles-mêmes comme biens symboliques, bon, qui circulent sur le marché matrimonial. Enfin là, il y aurait à évoquer... Elles deviennent les enjeux... Elles deviennent les enjeux... d'un jeu de domination... D'un jeu de domination... Entre hommes. Entre hommes. Domination symbolique que j'ai décrit par ailleurs. Oui. Et c'est ce qui illustre assez bien ce concept de violence symbolique qui est très important dans votre... Voilà, alors oui, la domination masculine est la forme par excellence de la domination symbolique. C'est une domination qui s'exerce... alors les mots sont très difficiles sur ce point-là, parce que on peut facilement imputer la faute au dominé. Blâmer le coupable, comme on dit. Blâmer la victime, pardon. Blâmer la victime. Donc il faut faire très attention aux mots. La domination symbolique est une domination qui s'exerce avec la complicité de celui qui l'a subi. Mais le mot de complicité, il ne faut pas le prendre au sens sartrien, de mauvaise foi, je me mens à moi-même, je suis pas de sens moral. C'est, d'une certaine manière, mon corps qui collabore, en quelque sorte, avec les structures dont il est
l'incorporation dont il est le produit. Nous ne savons pas, par exemple, quand nous marchons, rien ne paraît plus naturel que la marche. Or, bon, c'était l'exemple célèbre de Marcel Mauss, qui a inventé la notion de technique du corps. Il a montré qu'après la guerre de 14, quand on a voulu faire défiler des soldats français avec une musique anglaise, des soldats anglais avec une musique française, ça ne marchait pas du tout, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des manières nationales de marcher, autrement dit que cette chose apparemment très naturelle était complètement socialisée. Bon. Et c'est vrai de l'essentiel, enfin de nos structures, des structures mentales, des structures de perception, elles sont inscrites complètement dans les plis du corps, dans la manière de se tenir. Et c'est ça qui expliquerait aussi que les dominants sont également dominés par la structure de domination. Las clases sociales es lo que Bourdieu denomina la honorabilidad, ¿no? La capacidad de hacer creer y hacer pasar como legítimo lo que uno dice, lo que uno hace, ¿no? Por ejemplo, podemos estar en la tele y viene el doctorado en Harvard. Simplemente ese hecho de que mencionemos de que haya sido doctorado en Harvard lo coloca frente al televidente como una persona que lo que diga vale, y importa. Ese es el capital simbólico. O, digamos, invitamos al señor ministro. Seguramente el señor ministro puede verse una persona que se quedó en el cuarto medio de la escuela y por sus redes sociales llegó al ministerio. Pero basta con que digamos que es el señor ministro para que su palabra adquiera un peso de legitimidad ante el telespectador. Ese sería el capital simbólico, la capacidad de volver legítimo lo que decimos, lo que hacemos, lo que proponemos. Entonces tenemos 4 elementos: lo económico, lo cultural, lo social y lo simbólico, como componentes imprescindibles para estudiar a las clases sociales. En Bolivia, desde los años 60 hasta ahora, se ha propuesto estas 2 vías, o el estudio de clase, considerada como un hecho económico, o el estudio étnico, considerada como un hecho cultural. Yo siento que esa es una falsa decisión, La lectura de Bourdieu te permite integrar la clase a la etnicidad, ¿no? Si hemos dicho de que, recuperando estos conceptos, de que una clase social se define por la suma de tu capital económico, de tu capital cultural, de tu capital social y de tu capital simbólico, la etnicidad puede ser entendida como un nuevo tipo de capital, como un nuevo tipo de bien en torno al cual se crea un mercado y mediante el cual las personas crean posiciones, ubicaciones, distancias, distinciones. La propuesta que estamos haciendo es de que hay que entender la etnicidad como parte del capital simbólico. El capital simbólico es la capacidad de hacer reconocer como legítimo una manera de ser, de hacer o de proponer. Ese es un capital simbólico genuino. En la medida en que es una propuesta de verificación, mejor de legitimación de un signo, ese es siempre una construcción social, es una invención social. Lo que habría que preguntarse es por qué, por ejemplo, el color de piel, el apellido o la habilidad lingüística puede ser objeto de competencia, puede ser objeto de mercado. Y yo creo que esa es nuestra herencia colonial. Desde el momento en que las clases, los conquistadores acá, portadores de una cultura muy distinta a la que prevalecía en este país, obtienen por el derecho de conquista, por el hecho de conquista, el derecho a tierras, a personas para el trabajo servil. El hecho cultural va a legitimar, no a producir, sino a legitimar estas diferencias. Yo creo que desde el momento de la conquista, la diferencia de apellido, la diferencia de lengua y las diferencias somáticas se convierten en signos que distinguen las posiciones objetivas de las clases sociales. Entonces, lo interesante es cómo es que, si bien el hecho fundamental de la división social en la colonia es un hecho de sangre, de guerra, de conquista,
conquistadores y conquistados, posteriormente, sin necesidad de recordar ese hecho de guerra, ese hecho de sangre, ese hecho de dominación, la sola presencia del apellido, la sola presencia de un rasgo somatizado es el recordatorio simbólico de una posición de dominación. Y el otro ejemplo que damos, que nos parece bastante interesante, es una construcción que se dio por las élites simbólicas en los últimos años en la Argentina, donde particularmente hace referencia a una pugna cultural entre dos polos políticos, fundamentalmente, en donde hubo una construcción desde los medios del establishment particularmente, de manera de descalificar el capital simbólico de los K, ¿no? Un poco la idea era no solamente valorizar nuestro capital simbólico como agentes individuales o colectivos, sino descalificar el de los contrarios. Y hubo una asociación, yo diría hasta delictual, con esta letra. Entonces es muy interesante ver cómo la letra K puede ser representada en un empalme de videos que hicimos, pido que presten atención, cómo pasa de ser una letra realmente enseñada a los niños a ser un internauta enajenado que odia la letra K, a la reflexión que hace Mauro Zeta, al final del filósofo Mauro Zeta, con respecto a cómo se ejerció una fuerza simbólica contra la letra K y cómo se reconvirtieron sus sentidos, fundamentalmente por aquellas élites simbólicas que manejaron la comunicación masiva, generando una asociación y una fuerza simbólica sobre ese signo sobre esa letra. Hola amigos de las letras, hoy os presento a la letra K. ¡Esa soy yo, la letra K! Y os voy a contar algunas cosas sobre mí. ¡Vamos a ello! Empecemos por cómo sueno. Repite conmigo. ¡Más alto! ¡Perfecto! Cuando acompaño a las vocales, sueno así. Repite conmigo. K, Ke, Ki, Ko, Ku. ¡Genial! Y ahora te voy a enseñar cómo tienes que escribirme. Primero te enseñaré la mayúscula. Empezamos aquí arriba y hacemos una línea recta hacia abajo. Ahora en el medio, otra más pequeñita hacia arriba. Y para acabar, desde el mismo punto de antes, bajamos así. ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Me parezco a una animadora! ¡Vamos a por la minúscula! ¡Atento! Empezamos aquí y bajamos. Y ahora volvemos a subir y hacemos una curva hacia la derecha. ¡Así! ¡Muy bien! Por último, hacemos una línea desde aquí que pase por este punto. ¡Ya está! ¡Aquí me parezco a un conejito! Cacas con Caria Caura Cantillán. Hoy, otra vez el de la Opo, mi amor. Y Cosé Caria Quistorti. Y Cafiero y Coira Kazán. Que cacas, cacas, cacas. Cuera, Caruso Combardi. Coco Casile. Que Carcuis Kenoti. Cacas. Basta de cacas. No se van cacas, cacas. No se van los cacas. Acá no nos metemos con política, mi amor. Gorila, apoyador de la OPU y de la Corpo, con tu compu este finde comiendo una mila con una musa. Cacas y Macri con Carrió y Cágina 12 y Cacación y Cadio Continental. Cacas. La OPO con Apo y UPA y EPA, mi amor. Que cacas con Cajul y el Cordo Canata y Collano de la Quequeté. Caca como Quique Kelblum, cacas como Con Kenon y Colca Carni, caca como Kiko Caes y Quiqueneris, cacas. Caca, 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 caca. El abecedario nos arrojó la letra K de una de las realidades, digamos, simbólicas más importantes de la política de los últimos tiempos, que es el apelativo K. Ser K, ser anti-K. Lo que la letra terminó, digamos, constituyendo como representación de, también, volviendo a lo de la progresía de la que hablábamos antes, una forma de cultura política, ¿no?
porque yo creo que el ser K o el anti-K excede abiertamente lo que pueda representar en tanto conjunto de individuos concretos. Digo, decirle a alguien kirchnerista, ni siquiera, porque ya ni es kirchnerista, es K. Que en algún momento se pensó que tenía como la misma connotación, a ver si se entiende, no por el contenido, sino por una época que sobre todo los anti-K buscaron homologar al kirchnerismo con el menemismo como facetas de un peronismo que siempre y necesariamente genera una cosa degradada, ¿no? Entonces, más allá de su maquillaje de centro derecha, en el caso del menemismo, de centro izquierda, en el caso del kirchnerismo, siempre fue el peronismo el que, de alguna manera, provocó este tipo de manifestaciones degradantes para lo que el que cuestiona esto entiende de la política. Entonces son como, no estereotipos, son, me salió mal la palabra, son como caracterizaciones exacerbadas, ¿no? Caricaturas, ponele, pero caricaturas reales, ¿no? Digo, el que cuestiona al K está cuestionando al peronismo, y en todo caso cuando quiere salvaguardar algo del peronismo, lo salvaguarda, como siempre, asociándolo con aquellos aspectos que desde siempre la política argentina entendió como las categorías que hablan de la buena política, que es la política en términos de racionalidad. O sea, el peronismo viene a ser algo así como la, digamos, la decadencia de la política. Porque decadencia en el sentido del usufructo de la política para una cuestión de un poder espurio que no termina de ser representativo de los aspectos racionales de un ser humano que debería hacer política priorizando esos aspectos, ¿no? A mí lo que me pasa con la racionalidad política, en realidad con el racionalismo político, que siempre me ha hecho ruido en general, es querer como abstraerse de la cuestión del poder, ¿no? Como que la cosa del poder es una cosa siempre de los populismos, y el republicanismo institucionalista no entiende al poder en términos negativos, sino que justo en ese aspecto el poder se vuelve algo positivo, o sea, fielmente representativo, ¿no? O sea, para mí no hay poderes buenos y poderes malos, hay poder. Es al revés. Después lo que hacemos es caracterizar al poder, si es el propio, como bueno, y si es el del otro, como malo. Spinoza puro, no queremos las cosas porque son buenas, decía en la Ética, son buenas porque las queremos. O sea, siempre vas a terminar construyendo una moral en función de tu deseo que es tu voluntad de poder. Desde esa perspectiva, la letra O y la K nos arroja también a tratar de entender qué fue representando, qué se fue generando con la representación del ser K, del caísmo, ¿no? Para nominar de una manera autóctona, ¿no? El caísmo, porque claramente, digamos, lo que se busca fuertemente con la letra K es una denostación de la política en función de un interés delictivo, ¿no? Como que últimamente lo que se busca es asociar toda manifestación K, todo indicio de caísmo, al ser parte de una banda de delincuentes que en realidad se juntaron a hacer política encubriendo su verdadero motivo, que es el choreo. Y entonces, ¿qué es lo que a mí más me preocupa? Se empiezan a asociar, ¿sí?, un montón de características propias de lo que fue la política K se la subsume a ese objetivo. Pierde validez. O sea, política de derechos humanos pierde validez porque en el fondo no fue más que una manifestación encubierta para seguir robando. Política de diversidad sexual también. O sea, todo lo que vos quieras entrever como un hecho o acción es disuelto en función de no haber sido más que un maquillaje para encubrir un verdadero motivo, ¿no? Y entonces, más allá de incluso de la práctica concreta a la que nos estamos refiriendo, me preocupa más otra cosa, que es que, en definitiva, más allá de la práctica concreta, incluso
a la categoría conceptual defensa de los derechos humanos se la asocia con la palabra K, con la letra K, y se le quita fuerza, se le quita entidad. Entonces de repente hay un desplazamiento hacia la derecha de gran parte de nuestra sociedad que necesita desde ese lugar diferenciarse y colocarse en el lugar del no K.